La humanidad es un caos, pero no puedo dejar de mirar. Es 1843 y se está librando un debate entre los médicos sobre una de las causas de mortalidad más habituales en mujeres, la fiebre puerperal. La enfermedad aparece a los pocos días de dar a luz y mata a más del 70% de las infectadas. Nadie sabe qué la provoca. El obstetra Charles Meigs tiene una teoría. Tras observar la inflamación abdominal en las pacientes que desarrollan la fiebre, afirma que esta inflamación es la causa de la fiebre puerperal. Gran parte de la comunidad médica apoya su teoría. Oh, vamos, no me dejan otra opción que enseñarles algo de escepticismo. Así está mejor. Meigs, su argumento se basa en una falacia, la de la causa falsa. La correlación no implica causalidad. Si dos fenómenos suelen producirse a la vez, uno no necesariamente causa el otro. Usted afirma que las mujeres que sufren inflamación también tienen fiebre puerperal. Por lo tanto, la inflamación provoca la fiebre. Eso no es necesariamente cierto. Sí, la inflamación ocurre primero, luego llega la fiebre, así que parece que la inflamación causa la fiebre. Según esta lógica, como a los bebés les sale el pelo antes que los dientes, el crecimiento del pelo provocaría la dentición. Sabemos que no es así, ¿verdad? No responda. Aquí podrían estar ocurriendo dos cosas. Primero, es posible que la fiebre y la inflamación estén correlacionadas por pura casualidad. O podría existir una relación causal contraria a la que usted cree. Que la fiebre provoque la inflamación y no al revés. O ambas podrían tener una causa común subyacente en la que usted no pensó. ¿Qué cree usted que provoca la inflamación? ¿Nada? ¿Simplemente aparece? ¿En serio? Síganme la corriente un rato mientras debatimos una de las ideas de su colega, el Dr. Oliver Wendell Holmes. Ya sé, no le gusta su teoría. Ya escribió una carta mordaz al respecto. Pero contémosles a sus alumnos. Holmes advirtió un patrón. Cuando una paciente fallece de fiebre puerperal, un médico realiza una autopsia. Si el médico trata a otra paciente, esta suele contraer la fiebre. Basándose en esta correlación entre autopsias de víctimas con fiebre y nuevas pacientes con fiebre, Holmes plantea una posible causa. Ya que no existe evidencia de que la autopsia cause la fiebre, fuera de esta correlación, él no concluye que la autopsia sea la causa de la fiebre. En cambio, sugiere que los médicos infectan a las pacientes a través de un contaminante presente en sus manos e instrumentos quirúrgicos. Esta idea indigna a la mayoría de los médicos, que se consideran infalibles. Como Meigs, que rechaza la posibilidad de estar desempeñando un papel en la situación compleja de sus pacientes. Su argumento falaz no deja vía para investigaciones adicionales, a diferencia del de Holmes. Es 1847 y el médico Ignaz Semmelweis ha reducido el número de muertes por fiebre puerperal en una clínica del 12 al 1%, al exigir a todo el personal que se desinfecten las manos tras realizar autopsias y entre las revisiones a pacientes. Con esta iniciativa, demostró la naturaleza contagiosa de la fiebre puerperal. ¡Ja! Es 1879 y Louis Pasteur ha identificado el contaminante responsable de muchos casos de fiebre puerperal, la bacteria Streptococo hemolítico. Se me enfriaron las papas. Debe ser porque se derritió el helado.
Sigue perfeccionando tu capacidad de razonar con estos videos y suscríbete a nuestro canal. Nunca sabes cuándo necesitarás las herramientas para resolver un dilema moral.